Buen día, tutor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de la introducción a los dispositivos semiconductores. Para iniciar la temática, entonces empezamos con las definiciones del periodo, que es el tiempo que se demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo. Esto se conoce como el periodo. Entonces aquí tenemos una gráfica donde tenemos el tiempo contra B o contra el voltaje o contra la corriente. Entonces aquí nos damos cuenta cómo va la frecuencia, cómo va la onda. Ahora vamos a hablar sobre la amplitud de señal AC, que significa corriente alterna. La amplitud de una señal se define como el valor de tensión instantáneo o el valor de pico a pico, es decir, la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de 0 voltios, o bien entre pico dispositivo y negativo, si la onda es de corriente alterna. Aquí tenemos nuevamente la imagen del tiempo con el voltaje o corriente. Entonces la amplitud es esta. La amplitud de señal sería esta. Ahora vamos a hablar sobre el valor medio. Decimos que el valor medio de una corriente alterna se define como el valor equivalente al de una intensidad continua que transporta la misma carga que la intensidad variable en igual tiempo. Aquí decimos que la fórmula es valor medio es igual a 1 sobre tiempo por la integral de t sub 0, donde ft, o sea, esa es la derivada ft de t. Ahora vamos a hablar sobre la eficaz o RMS. Decimos que esta se define el valor eficaz de una corriente alterna como aquel valor que, llevado a corriente continua, nos produce los mismos efectos caloríficos. Es un valor característico que, por otra parte, es el que proporcionan los instrumentos de medida, ya sean analógicos o digitales. Su fórmula es valor eficaz es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre t, integral de t sub 0 de f al cuadrado de t. Sería la derivada. Eh, la zona Zener de un diodo. Decimos que el Zener consiste en un semiconductor diseñado para conducir en la dirección inversa cuando se alcanza un determinado voltaje especificado, conocido como tensión Zener. Una vez alcanzada la tensión Zener, los terminales del Zener no varían, permanecen constantes aunque aumente la tensión de alimentación. Aquí tenemos la imagen. Entonces, como decía, que va de manera inversa. Aquí iría, este es el diodo, entonces iría de negativo a positivo. Y así irían todos, negativo, positivo. Esa sería la inversa tensión, Zener inversa. La corriente de fuga inversa decimos que se refiere a la pequeña corriente eléctrica que fluye a través de un dispositivo semiconductor como un diodo transistor, cuando se aplica una polarización inversa a través de él. Esta corriente fluye en la dirección opuesta a la dirección deseada de conducción del dispositivo y generalmente es indeseable en muchas aplicaciones electrónicas. Aquí tenemos una imagen. Entonces aquí sí que aquí se maneja la PM, ¿sí? Entonces aquí decimos que la fórmula sería I es igual a menos I sub S más IF. Bueno, ahora, ¿qué diferencia hay entre un semiconductor? Ahora vamos con las preguntas que me correspondieron como estudiante 2. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un semiconductor P y un tipo N? Entonces decimos que la diferencia clave entre los semiconductores tipo P y tipo N,
Radican en el tipo de portadores de carga predominantes, huecos en el tipo P y electrones en el tipo N, que contribuyen a la conductividad eléctrica en el material. Estas diferenciales son fundamentales para el funcionamiento de dispositivos semiconductores como transistores, diodos y circuitos electrónicos en general. La combinación y manipulación de semiconductores tipo P y tipo N es esencial para crear componentes electrónicos y diseñar circuitos que realizan diversas funciones. ¿Cómo se fabrican estos? El proceso de fabricación de semiconductores tipo P y tipo N implica el dopaje controlado del material semiconductor intrínseco. Decimos que los semiconductores de tipo P se comienza con un cristal de silicio o germanio puro, que sería un semiconductor intrínseco. Se introduce como impureza trivalente, como el boro, en el cristal, generalmente mediante un proceso llamado difusión o implantación iónica. El boro sustituye a algunos de los átomos de silicio o germanio en la estructura de cristal, creando huecos en la banda de energía y por lo tanto convirtiendo el material en un semiconductor tipo P. Proceso de fabricación de semiconductores tipo P y tipo N implica el dopaje controlado del material semiconductor intrínseco. Ahora, ¿cuál es el semiconductor tipo N? Decimos que se comienza con un cristal de silicio o germanio puro. Luego se introduce una impureza pentavalente, como el fósforo, en el cristal, mediante procesos de difusión o implantación iónica. El fósforo añade electrones adicionales a la estructura de cristal, creando electrones libres y por lo tanto convirtiendo el material en un semiconductor tipo N. Eso es todo. Que tengan un buen día. Gracias.